Ahora sí, metámonos en el siguiente bloque sobre institucionalidad y reglas de juego, donde contaremos con la participación de la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos. Y para eso volvamos a la pregunta que nos propone el coloquio: el país que queremos ser. ¿Cómo hacerlo realidad, no? Sin duda tenemos que tener un sueño compartido, ayer se habló mucho de eso, una visión, prosperidad para todos. En una analogía con un largo viaje sería nuestro norte, un norte al cual uno se acerca, pero nunca llega. Pero no vamos avanzando de cualquier manera. Vamos por rutas, por caminos, por autopistas ya construidas, consensuadas, que son nuestras reglas de juego, son nuestras instituciones, de lo que hablaremos después con Marcelo Scaglione. Y sobre esas rutas y sobre esos rieles de institucionalidad nos movilizan valores. El valor del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, de la inversión, de la creación de empresas que crean trabajo y reducen así la pobreza. Pero para que esos valores sean efectivos, necesitan tener pasión, convicción. Tenemos que estar apasionados por el trabajo que estamos haciendo, por el ahorro, por la creación de empresas que finalmente son las que van a crear prosperidad para todos. Porque cuando esos valores están realmente apasionados es que es nuestra verdadera cultura. Y así lo entendieron nuestros padres, nuestros abuelos, y así crearon prosperidad para todos. ¿Qué nos pasó desde entonces que hoy estamos prácticamente con 50% de pobreza? Yo creo que los argentinos hemos deseado tanto esa prosperidad para todos que la hemos considerado un derecho adquirido, a tal punto que nos hemos comido el ahorro, nos hemos comido la inversión, nos hemos comido las empresas que creaban el trabajo y la prosperidad. Nos hemos salido de la ruta de esos valores, de esas reglas de juego, y nos hemos olvidado del trabajo y del esfuerzo que implican llegar allá. Y tenemos que salir de esa trampa. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas son objetivos ambiciosos y al mismo tiempo esos rieles, esos derechos humanos sobre los cuales tenemos que transitar. Crecimiento económico inclusivo, empleo y trabajo decente, educación de calidad, sociedades justas, instituciones sólidas, infraestructura, industrialización, innovación y, en definitiva, el fin de la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Esos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿No queremos todos lo mismo? Claro que sí. El tema es cómo lograr esos objetivos. Y por eso tenemos muchas preguntas para la doctora Michelle Bachelet. ¿Cómo se logra sacar a la gente de la pobreza? ¿Cómo se logran hacer acuerdos y consensos básicos para transitar ese camino? ¿Cuáles son los peligros que corren nuestras instituciones en la Latinoamérica de hoy? ¿Cómo debemos inspirarnos y alentar el liderazgo de la mujer aquí en la Argentina hoy? ¿Y cuáles son los valores fundamentales para eso? Vamos a conversar entonces con la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, trabajadora incansable a lo largo de todo el mundo por esos objetivos. Buenos días, doctora, espero que se encuentre bien. Buenos días, Eduardo, buenos días a todos los de IDEA y a todos los participantes en este coloquio. ¿Qué desafío tenemos? Enorme. Creo que usted quiere comenzar esta conversación con algunas reflexiones. La escuchamos. Muchas gracias.
Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de participar en este panel sobre derechos humanos, el rol de los empresarios y los desafíos de hoy que, como todos sabemos, son muy complejos y globales. Estamos viviendo una catástrofe climática, una pandemia que ha cobrado ya 1 millón de vidas, la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial que amenaza con llevarnos al primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, empujando a más de 100 millones de personas a la extrema pobreza. La pandemia amenaza los logros alcanzados en materia de salud y educación durante las últimas décadas, especialmente en los países más pobres. Y a nivel regional, América Latina es ya, junto con Asia, la región más afectada del planeta. Las cifras de muertes son terribles, se calcula que vamos a llegar al 500.000 de muertos a fines de año. Y los datos macroeconómicos para nuestra región son simplemente aterradores. Según estimaciones recientes de CEPAL, la región de América Latina y el Caribe experimentará una caída del Producto Interno Bruto del 9,1% durante este año y va a conducir, se estima, una tasa de desempleo de alrededor del 14%, que va a afectar sobre todo a los sectores más vulnerables y como a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal. La pobreza incrementará hasta llegar a cerca del 40% de la población, exacerbando en el conjunto de la región, ¿no? Exacerbando la desigualdad de ingresos en una región que ya es la más desigual del planeta. Esta misma semana el Fondo Monetario Internacional nos anunció que la recuperación va a ser lenta, particularmente en las principales economías que dependen en gran medida del comercio y de la inversión como México, Brasil o Argentina. Y todo ello está ocurriendo en un contexto de creciente insatisfacción popular, ¿no? Claro. Con el funcionamiento de los regímenes democráticos, una sensación de la gente de que la democracia no está desarrollando los elementos del bienestar que ellos esperaban, donde la democracia ya no es suficiente el ir a votar, sino que el deseo de la gente de poder participar mucho más en las tomas de decisiones. Por otro lado, una profunda distanciamiento y descontento con los modelos económicos que lo que han hecho es generar mayor pobreza y no esta, yo diría, riqueza compartida de la cual usted hablaba. Y todo esto se ha manifestado en protestas sociales durante los últimos 2 años. Y además, junto a eso, en algunos países también la indignación por la presencia de corrupción que hace que, obviamente, los recursos que el Estado puede contar vayan en la dirección equivocada y no para mejorar la vida de la gente más desfavorecida. Entonces, reconozco que este es un momento en que la mayoría de las empresas se enfrentan a retos complejos y decisiones difíciles, y al mismo tiempo entendemos que el sector empresarial es un socio crucial en los esfuerzos para la recuperación de esta crisis. Como dijo hace poco el secretario general Antonio Gutiérrez, en el año de nuestro 75 aniversario, lo estoy citando, las Naciones Unidas no están interesadas en business as usual. Necesitamos que los empresarios asuman la responsabilidad de hoy y mañana, evaluando los costos y beneficios a largo plazo de sus actividades, trabajando en asociación con la sociedad civil, con los jóvenes, con los académicos y otros para construir comunidades fuertes y sociedades resilientes. Entonces yo quiero invitarlos a fortalecer su compromiso con el sistema multilateral a través de sus organizaciones representativas. Debemos crear un ambiente mundial propicio para el trabajo decente, la inversión y la sostenibilidad. Y les invito a que dentro de esta nueva forma de hacer las cosas, los derechos humanos ocupen un lugar central. El pasado mes de septiembre, el 5º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para la América Latina y el Caribe volvió a reflexionar sobre los logros y desafíos de la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y en el foro se demostró que la cuestión de América Latina ya no es si las empresas deben respetar los derechos humanos, sino cómo pueden respetar. Y la forma práctica de cumplir esta responsabilidad es como indican los principios rectores a través de los procesos que se llaman Human Rights Due Diligence, que quiere decir, Due Diligence es una herramienta para que las empresas puedan identificar, mitigar y abordar los riesgos para los derechos humanos generados por sus actividades y sus cadenas de valor. Y la COVID-19 no representa una excepción. El deber de respetar los derechos humanos comienza al interior de las propias empresas con el respeto a los derechos laborales de sus empleados, conforme a las normas internacionales del trabajo. Abundan los ejemplos en los que las empresas y los gobiernos han apostado por mantener el empleo frente a la crisis y reforzar el acceso a la salud y a fórmulas de conciliación laboral de trabajadores y trabajadoras. Las mujeres trabajadoras, las mujeres en general, pero como estamos aquí en el mundo del trabajo,
Las mujeres trabajadoras han sufrido desproporcionadamente los efectos de la pandemia, tanto por su sobrerepresentación en los labores de cuidado, como por su mayor vulnerabilidad a la discriminación laboral, al abuso, al desempleo, y también por su sobrerepresentación a sectores de la economía que han sido fuertemente tocados por la crisis. Durante el foro regional, y además por su enorme sobrerepresentación en el trabajo informal. Durante el foro regional se presentaron iniciativas empresariales novedosas para enfrentar estos fenómenos, como el desarrollo de protocolos al interior de la empresa para luchar contra la violencia sexual, campañas de sensibilización para trabajadores varones para que tomen un rol más activo en las tareas de cuidado, programas de flexibilización laboral para trabajadores con personas de riesgo a su cargo. Sin embargo, para cumplir plenamente sus responsabilidades en materia de derechos humanos, las empresas deben tener en cuenta a todos los afectados por sus actividades. Deben incluir a los empleados temporales y sin contrato, así como a los que trabajan en las cadenas de suministro, como también sus clientes. Durante el foro regional se escucharon varios ejemplos de buenas prácticas empresariales responsables, incluyendo la construcción de iniciativas con la sociedad civil para amplificar el impacto positivo de sus actividades en los contextos sociales en los que trabajan, incluso durante la pandemia. También se presentaron iniciativas por parte de empresas de telecomunicaciones que han generado programas específicos para educar a profesores en uso de herramientas digitales para acompañar a los estudiantes en la crisis. Entonces yo creo que es alentador ver cómo cada vez más empresas reconocen sus responsabilidades en materia de derechos humanos en relación con sus actividades y sus cadenas de valor, incluso en tiempos de crisis. Y lo que es más importante de todo es que nosotros tenemos aquí un tremendo desafío, pero también tenemos una tremenda oportunidad, y yo entiendo de eso también se trata este coloquio, ¿no? Y es que la manera como somos capaces de recuperarnos de la pandemia y cómo seamos capaces de reconstruirnos va a depender en gran medida de la solidaridad internacional, de la acción multilateral, pero también de la participación de todos los sectores de la sociedad. Si me permiten terminar diciendo, el objetivo no debiera ser tratar de volver al país o al mundo que teníamos antes del inicio de la pandemia, porque lo que la pandemia ha hecho es dejar al desnudo profundas desigualdades, baja inversión en salud y en esquemas de protección social, que ha hecho que los que han quedado atrás han sido más afectados desproporcionadamente por esta pandemia. Entonces nosotros tenemos que generar un mundo con una economía más inclusiva, donde la prosperidad realmente pueda ser compartida, más verde, porque todas estas son zoonosis que tienen que ver con que tenemos que respetar la naturaleza y la biodiversidad, y por eso es que se ha dicho en inglés building back better, es decir, tenemos que reconstruir de mejor manera, y entiendo que podemos hacerlo si lo hacemos todos juntos, y si además colocamos en el centro a los derechos humanos como prioridad. Muchas gracias, Eduardo, y para que ahora podamos conversar. Muchas gracias, doctora. Sin lugar a dudas, la pandemia nos está enfrentando, como decía usted, por primera vez a un aumento de la pobreza en muchas décadas. Se estima que casi 500 millones de personas pueden volver a la pobreza. Cuando miramos en los últimos 30 años, a nivel global, hubo más de 1.200 millones de personas que pudieron salir de la pobreza. Quiere decir que hay que volver a los fundamentos. ¿Qué funcionó? Algo funcionaba bien. ¿Qué es lo que funciona? ¿Y qué tenemos que hacer los empresarios para volver a esos principios de creación de trabajo? A ver, yo creo que, por un lado, obviamente, hay que mirar, estamos en un mundo distinto de lo que fue 30 años atrás. Yo creo que, entre otras cosas, hay que revisar si la educación, por ejemplo, es lo que estamos educando a nuestros jóvenes hoy día, es la educación que va a servir para los trabajos del mañana, porque el trabajo va a ir cambiando de características, y mi impresión es que no solo tenemos que preocuparnos de acceso a la educación de calidad, sino de cuáles son el tipo de trabajos que van a generarse. Y digo esto porque yo he estado en muchos países donde hay alto nivel de estudiantes de nivel terciario, pero que luego no tienen acceso a trabajo, y por tanto hay una tremenda frustración que se genera. Entonces, lo segundo que yo creo que es indispensable revisar, cuáles son otras áreas en cada país que uno tiene oportunidades para generar nuevos negocios, nuevas oportunidades y generar trabajo.
Lo tercero que creo que es clave es asegurar que ese trabajo tenga todas las condiciones de un trabajo digno, decente, con dignidad. Intentar buscar todas las fórmulas para terminar con el trabajo informal, porque muchos de ellos muy mal pagados, muy precario, y por lo tanto, y en los casos, por ejemplo, ahora con el lockdown, con los cierres, realmente las personas incapacitadas de cumplir plenamente con las medidas de confinamiento porque viven el día al día, ¿no? Lo segundo que yo creo que es clave es mirar el rol que las mujeres pueden jugar aquí, porque hay muchos cálculos hechos en distintos países que si hay más mujeres en el mundo laboral, el Producto Interno Bruto crecería en un porcentaje no bien significativo, ¿no? Y eso significaría además que muchas mujeres en una región donde hay muchas mujeres solas con niños, que es donde está más concentrada la pobreza habitualmente, si nosotros podemos generar en ellas opciones de trabajo, también nos permite resolver temas de pobreza. Es decir, yo diría, hay un conjunto de cosas que hay que mirar, desde como país, cuáles son aquellas áreas de proyección de la economía que a lo mejor hasta ahora en nuestra región muchas veces estaba muy monoproductor, digamos, y nos amplía a otras áreas interesantes que pueden generar empleo y que van unidas de innovación y de generación de trabajo. Creo, sin embargo, que también un área central, cuando usted mencionaba trabajo, pero también cómo enfrentamos la pobreza, es que es fundamental contar con programas de protección social que permitan que los más vulnerables puedan responder a, digamos, pueden tener opciones. En otro caso que para nosotros nos resultó es que nosotros decidimos seguir el modelo noruego, estoy hablando como expresidente de Chile, en el cual los recursos del cobre, en vez de gastárnoslo todo, una parte de eso la dejamos en un fondo de manera de desacoplar la posibilidad de los beneficios sociales de los ciclos de la economía. Es decir, que cuando la economía no iba tan bien, la gente más vulnerable no tuviera que sufrir los efectos, sino que pudiéramos seguir con los beneficios que se habrían iniciado cuando la economía estaba bien. Esto es como en la palabra bíblica de que de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay múltiples experiencias antes del COVID y con el COVID de qué es lo que ha sido útil, de qué es lo que ha resultado. Pero ahí aparece otra nueva paradoja, porque usted habla de la importancia de poder ahorrar en los momentos de vacas gordas para los momentos de vacas flacas, y al mismo tiempo hoy aparece un descontento general en la región porque hay expectativas de mayor gasto, de mayor consumo. ¿Cómo compatibilizamos las expectativas de la sociedad con las posibilidades de las empresas y de la sociedad en su conjunto? Bueno, no es fácil esa respuesta, tal vez me ganaría el premio Nobel si se la doy, pero la verdad es que se puede hacer, o sea, uno estima una cierta proporción que pueda ahorrarse como país, ¿no? Y una cierta proporción que permita, en la época en que se puede ahorrar, ¿no? Usted no se lo ahorra todo, se ahorra una parte y como esto va gradualmente creciendo año a año, se va formando un fondo que en el momento de las vacas flacas puede servirle para continuar con esos programas sociales que se iniciaron. Yo siento que hay una tremenda insatisfacción, sí, pero que es una tremenda insatisfacción por un conjunto de temas, no es solo económico, sin duda socioeconómico, sin duda trabajos mal remunerados, condiciones laborales no siempre óptimas, ¿no? Mucho trabajo informal o trabajo a la negra, como se llama en nuestra región, mucha mujer discriminada o trabajando doble o triple, ¿no? Muchos estudiantes frustrados porque estudian en carreras que no siempre tienen la calidad y después terminan trabajando en trabajos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Entonces, yo creo que esto requiere una mirada más global, una mirada que uno diga, a ver, como país, cómo vamos enfrentando, como digo, la educación, el trabajo y también, por cierto, las oportunidades para hombres y mujeres. El otro elemento que debía haber mencionado antes también, el otro elemento que es clave, es mirar cómo está la productividad. Y en nuestra región la productividad ha estado bastante estancada por mucho tiempo. Claro. Y hay que mirar cuáles son los elementos que están incidiendo en esa baja productividad. En mi experiencia nosotros lo que vimos era que teníamos por un lado una energía de altísimo costo, además de no ser una matriz limpia, y nos pusimos la tarea de diversificar la energía con matrices más adecuadas, más limpias, y abaratar los costos. Nos dimos cuenta que el capital humano no tenía todas las calificaciones que se requerían para poder mejorar sustantivamente esa productividad y por lo tanto
La reforma a la educación fue un elemento clave que nos permitía decir no solo acceso, sino acceso con calidad en los distintos niveles educacionales. Y también de cómo mejoramos la calidad de lo que son los estudios técnicos profesionales. Entonces yo diría, productividad también es un elemento clave que tiene que ver, por supuesto, también con infraestructura, con los distintos elementos que usted mencionaba de la Agenda 2030. Ahora, expectativas, yo creo que la manera, a ver, no siempre se resuelve, pero la manera que puede ayudar a una persona que está tomando decisiones que son difíciles es, por un lado, hablarle claro al país. Claro. Ahora, primero, en campaña, no prometer lo que uno no va a cumplir. Segundo, hablarle claro al país y explicar por qué sí y por qué no. Generar espacios de diálogo políticos y sociales donde con la gente se puedan conversar estos temas y generar ciertos acuerdos. Porque la verdad sea dicha que la gente tiene expectativas, pero cuando uno es capaz de hablar con claridad, con honestidad, con franqueza, se generan vínculos de confianza que permiten enfrentar los momentos más duros. Aunque haya diferencias de opinión. Aunque eso no es una solución mágica, ¿no? No, pero yo creo que el poder construir esos puentes son claves para poder enfrentar momentos que son duros. Y cuando son duros, a veces decirle al país, estamos pasando momentos muy duros y vamos a tener que seguir haciendo esto. Pero cuando hay confianza, la gente puede que no le guste lo que está escuchando, pero probablemente va a decir, bueno, o sea, la gente al final es razonable, es bien razonable, es mi experiencia, ¿no? Y sin duda que a lo mejor tiene expectativa, pero lo otro que la gente necesita es esperanza, ¿vale? Es decir, hoy día no se puede, pero vamos a trabajar duro para que en un mediano plazo o X plazo sus expectativas puedan ser cumplidas. Ahora, lo que también he aprendido es que las expectativas son siempre mayores que las posibilidades. Claro. Bueno, ahí en esta respuesta ya he hecho todo un plan de gobierno, o por lo menos todo un plan para que la sociedad y los empresarios puedan liderar un camino esperanzador de este momento duro. Y mencionó confianza, verdad, diálogo, consensos. Hablaba también de productividad. Yo creo que usted creó la Comisión Nacional de Productividad en Chile, como muchos otros acuerdos y consensos, con gente que piensa diferente, con gente que tenía otros objetivos, y los pudieron sostener en el tiempo, algo que a nosotros nos cuesta mucho. ¿Cuál sería para usted, y por ahí ya mencionó algunos, pero las claves para crear consensos con gente que piensa diferente y hacerlos duraderos? A ver, yo no siempre tuve consensos, debo decirle, ¿eh? Y a veces tuve que tomar decisiones difíciles que yo sabía que íbamos a entrar en contradicción con algunos grupos empresariales, como el reglamento de los alimentos, ¿no? Que había que ponerle cuáles tenían mucha grasa y qué sé yo. Fue una discusión larga y la forma de resolverla fue no cambiando los principios básicos del reglamento de los alimentos, pero sí dando el tiempo para que las empresas se adaptaran a esta nueva realidad, pero a la vez informarle a la población que lo que se buscaba era mejorar sus condiciones de salud, porque los chilenos estaban muriendo de diabetes, de cardiovascular, etcétera, y mucho ligado a una alimentación muy alta en grasa, en azúcares. Entonces, otra vez que no tuve acuerdo, y no es lo que usted me está preguntando, pero es para decirle que no siempre hay una receta para estas cosas, fue cuando yo tomé la decisión de generar una alta proporción de zonas marítimas protegidas, consciente del valor de zonas marítimas protegidas en la lucha contra el cambio climático y también en la supervivencia de especies del mar. Y no siempre el sector pesquero estuvo contento, de acuerdo, pero la verdad que yo estaba convencida, o sea, nos sentamos a conversar, explicamos las razones, buscamos si había formas de mitigación, ¿no? Y hicimos adelante lo que teníamos que hacer. Yo creo que la receta, no hay una receta, que a veces no hay caso, no hay posibilidad porque los intereses son tan distintos, pero ¿cómo pudiera lograrse que uno pensara en el país? Que uno pensara en que el país es de todos. Yo estuve hace poco con el Papa Francisco y estuvimos hablando de un tema un poquito distinto, que es el tema medioambiental, y él ha llamado la casa común, ¿no? Pero también a nivel de el planeta se refería, pero también a nivel de país nosotros debiéramos pensar que esta es una casa común y que si yo quiero que me vaya bien, a mí bien, tiene que irle bien al otro también.
Y por lo tanto, ¿cómo somos capaces de construir un cierto acuerdo que puede ser sobre elementos básicos, mínimos civilizatorios, yo diría, elementos básicos de cómo uno puede conjugar de mejor forma la economía con un trabajo decente, ¿no? Y, por supuesto, con ese acuerdo profundo, con en eso que yo creo que es el verdadero patriotismo, no otras cosas, que es pensar que la patria somos todos, ¿no? Y cómo decir, aquí, todos juntos trabajamos para que todo nos vaya mejor, o si no, nosotros vamos a vivir en crisis, vamos a vivir en problemas, y yo sé que eso no es fácil, pero le quiero decir eso por mi experiencia como ex ministra de Defensa. Cuando yo trabajé con los militares era eso lo que yo les decía. A lo mejor hay un montón de cosas que no vamos a estar nunca de acuerdo, pero la verdad es que lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que este es un país de todos, es nuestro, y en el pasado no nos vamos a poner de acuerdo, pero en el futuro tenemos que ponernos de acuerdo cómo trabajamos para hacer de este un país para todos. Y yo sé que no es fácil. Sin embargo, yo sí he encontrado que aunque a veces podía haber desacuerdo, uno podía, por ejemplo, con el mundo empresarial, hacerse entender y llegar a algunos acuerdos que ellos pudieran saber, primero, entender bien por qué las cosas se estaban haciendo, cuál era el propósito, y tratar, ojalá, de convencerlos de que eso no era solo la cosa, lo correcto de hacer, sino también lo inteligente de hacer. Porque al final, el beneficio, aunque pudiera haber un costo visto a corto plazo, el beneficio al mediano y largo plazo era mucho mayor. Y eso, por ejemplo, en cambio climático es clave. O, por ejemplo, en cualquier cosa, uno, generalmente, tanto los ministros de Finanzas como a veces me imagino los empresarios, miran algo y el costo a corto plazo es alto. Pero nunca se calcula, por ejemplo, estoy hablando de políticas públicas, claro, el costo de no hacer. El cambio climático se requiere mitigación y adaptación a una serie de medidas que pueden tener costo. Sin embargo, el costo de no hacer en el mediano y largo plazo es mucho más alto y nadie calcula esos costos. El costo de generar esquemas de protección social a corto plazo puede parecer alto, pero el costo de no tenerlos, como lo estamos viendo en la pandemia, son mucho más altos. Entonces yo creo que uno tiene que tener una mirada estratégica, una mirada de país, de nación y una mirada estratégica que le permita decir sí, a lo mejor en el corto plazo esto va a tener ciertos sacrificios, ciertos costos, pero en el mediano y largo plazo todos vamos a ganar. Al principio pareciera que usted decía que se crean consensos en la medida que todos pueden pensar como yo, pero después lo aclaró diciendo que en realidad lo que busca, y me parece un pensamiento muy fuerte, es el bien común, es el bien para todos. Ahora, pensar en el largo plazo y pensar en el bien común va contra de los incentivos, muchas veces, de los agentes económicos y políticos. Y ahí creo que es fundamental las instituciones. Hoy vemos en Latinoamérica que podemos correr el riesgo de inestabilidad institucional, no quizás como fue hace 30 años, pero aparecen nuevos riesgos, como puede ser el populismo. Y usted hoy ha estado muy en los medios por el tema de Venezuela y cómo ahí vemos una degradación institucional. ¿Cuáles son los riesgos institucionales que corremos hoy en Latinoamérica y cómo podemos los empresarios colaborar para sostener y fortalecer las instituciones? Bueno, yo creo que es clave el Estado de Derecho, que tiene que funcionar, ¿no? Es clave que las instituciones cumplan su rol, porque uno de los problemas que la gente siente muchas veces es que, por ejemplo, el acceso a la justicia no es igual para la gente con recursos, para la gente sin recursos. El tipo de justicia que se recibe no es igual. Entonces, el mundo de la política, yo creo que tiene que... Ahora, hay una dificultad, yo tengo que reconocer, porque los tiempos de la política son los tiempos electorales y los tiempos de los que yo estoy hablando son tiempos estratégicos, a más largo plazo. Por lo tanto, uno requiere tener claro de que uno está siendo electo por un periodo y puede ser reelecto, ¿no? Dependiendo de los sistemas políticos de cada país, pero que en definitiva un líder debiera ser capaz de mirar en el largo plazo, en todos los objetivos que se planteó,
cuando se propuso ser o presidente o parlamentario, o me imagino empresario, pero un empresario que quiere ser parte y contribuir al desarrollo de su nación, y desarrollo entendido no solo como rendimiento económico, sino también como la posibilidad de que esa prosperidad le llegue a todos, ¿no? Entonces, yo sé que los incentivos pueden ser más bien desincentivos muchas veces a la mirada estratégica, pero por eso yo decía hace poco rato atrás que muchas veces los costos que pueden parecer muy grandes y los sacrificios al corto plazo, si uno es capaz de explicar cuál es el beneficio al mediano y largo plazo, son también incentivos para tomar las decisiones correctas, ¿no? Tanto sea gobierno como sea empresas, ¿no? O trabajadores entendiendo la necesidad de una ley en una u otra dirección. Sin embargo, tengo que reconocer, y por eso partí yo diciendo que no siempre hay consenso, para decir que no todo es fantástico, que no hay milagros aquí, ni yo soy la Virgen María que les pueda decir los milagros, sino que es difícil. Y ese es lo difícil. Y creo que hoy día es más difícil gobernar que nunca, porque las situaciones complejas son muchas, el mundo está extremadamente polarizado, hay ese crecimiento de populismo, nacionalismo, xenofobia, sabemos que tenemos que enfrentar desafíos globales y sin embargo hay líderes mundiales importantes tratando de menoscabar el multilateralismo. Entonces, no es fácil gobernar hoy día, como imagino, no es fácil para los empresarios mirar cómo genera los incentivos y desincentivos. Pero ahí yo de nuevo creo que se puede trabajar en conjunto buscando cuáles pueden ser aquellos incentivos para que la economía siga creciendo, pueda seguir generando riqueza para el país, pero que también tenga un beneficio para los sectores, para las clases medias y los sectores más vulnerables. Y a la vez, en aquellos casos donde eso es imposible, se puede buscar medidas de mitigación, de remedio, digamos, que siempre hay que tomar cuando a veces hay que tomar decisiones tan difíciles que implican que algún sector, que puede no ser no empresariado, puede ser una comunidad, una colectividad, se puede ver afectada. Voy a dar un ejemplo. A veces en una zona donde no hay suficiente agua, usted tiene que construir se me olvidó el nombre, una gran obra de infraestructura, ¿no? Y usted tiene que, ahí puede haber un pueblo, una ciudad chiquitita, y uno puede conversar con la gente y decirle, mire, vamos a tener que moverlo, porque esta es la única parte por razones geográficas o qué sé yo, las que se requieren desde el punto de vista de la infraestructura y la arquitectura, donde efectivamente podemos lograr esto, un gran embalse que estaba pensando, y uno le va a pasar es que alguna gente va a estar de acuerdo y otra gente no va a estar de acuerdo, pero si uno llega a ese acuerdo, uno tiene que generarle respuestas a esa gente de mitigación, ¿no? O por ejemplo, cuando nosotros instalamos grandes formas de energía con el viento, y eso en ciertos territorios en el norte, bueno, habían pequeñas poblaciones por ahí que se les dieron elementos de compensación. Entonces, uno puede encontrar formas de compensación, de mitigación o incentivos que efectivamente pueda hacer que al final todos salgan favorecidos y los que no salgan favorecidos puedan tener elementos para rehacer su actividad. Ahora, también hay que pensar que en el mundo hay ciertas actividades que ya no son lo que eran ayer. Y eso es una de las discusiones que nosotros también tuvimos en su momento con gente que vivía de la producción de ciertos materiales que eran mucho más baratos viniendo de afuera y por lo tanto era imposible de competir los precios. Entonces, claro, también hay gente que uno tiene que pensar, bueno, hay gente que tiene que rehacerse, digamos. Y ahí hay que tener los programas de capacitación, de compensación, de capitales que les permitan a esas personas reinventarse. Creo que ha mencionado varias veces la palabra difícil, ¿no? Y si algo queda es que es difícil, es que siempre hay que buscar el equilibrio, que hay corto plazo, que hay largo plazo, que hay beneficiados en el corto plazo,
pero buscar mostrar el largo plazo del beneficio para todos. Mencionó varias veces las oportunidades laborales para las mujeres, hablamos de liderazgo y podríamos hablar del liderazgo de la mujer y quizás nos puede ilustrar qué piensa sobre el liderazgo de la mujer con su propio ejemplo. ¿Qué características personales cree que tiene usted que la han hecho tan exitosa? Y por exitosa entiendo ese poder de transformación que ha tenido tanto a nivel político en su país como a nivel global desde las Naciones Unidas. Bueno, hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere, para serle franca, ¿no? Como pasa a todo el mundo, me imagino. Pero la verdad es que yo creo que lo que he hecho siempre es ser honesta, trabajar con fuerza, con compromiso, trabajar harto, hablar con la verdad y tratar de ser empática, vale decir, ponerme en los zapatos del otro, aunque piense igual que yo o no, tratar de entender sus problemas, sus preocupaciones, y también en los más vulnerables sus angustias, ¿no? Y su sufrimiento, y tratar de comunicar lo mejor posible, no siempre uno lo logra, es cierto, aquello. Y tratar de mirar cómo uno pudiera encontrar, si hay la posibilidad de encontrar esto que algunos le llaman la win-win solution, ¿no? Claro. Esto de que al final todos salgan relativamente bien parados. Ahora, eso no es fácil, pero yo siempre en mi espíritu he tratado de hacer eso, de buscar una fórmula, de llegar a acuerdos, de consensuar y de buscar las mejores soluciones posibles. No siempre uno lo logra, insisto, pero creo que eso tiene que ver. Pero también, muy importante, saber escuchar. Escuchar, y por eso tiene que ver con la empatía, pero también saber escuchar y escuchar para entender. Y para entender bien qué es lo que está pasando, para entender bien también si lo que uno está haciendo, que puede estar muy bonito en el papel, está resultando o no, y por tanto también escuchar a aquellos que son críticos para que uno pueda corregir las cosas que no están funcionando. Y creo que, por último, sobre el liderazgo femenino, aprovecho de pasar un comercial, ¿no? Porque en una región como la nuestra, que es bastante sexista y machista, se tiende a decir que las mujeres líderes son mujeres que no tienen capacidad de tomar decisiones, que son débiles, que tienen que dedicarse a las tareas tradicionales, que si dejan a los niños son criticados, o sea, no si dejan a los niños, si trabajan en otras cosas son criticados porque abandonaron a los hijos. Un hombre empresario o político jamás les critican una cosa así. A las mujeres las critican por cómo se visten, cómo se peinan, así, por cosas que no son sustantivas, ¿no? Y no por sus ideas. Pero por otro lado, yo quiero decir que en esta respuesta a la pandemia, de los 12 países mejor evaluados, 7 eran liderados por mujeres, que han demostrado ser mujeres con capacidad de decisión rápida, hablar al país con transparencia y tomar las decisiones que correspondan y con mucha franqueza. Entonces, no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres, estoy hablando, nadie podría decir que son todas con el mismo carácter ni nada, pero en general yo diría las mujeres también tienden, tal vez porque han sido históricamente excluidas, discriminadas, o no dadas las mismas oportunidades, digamos, también entienden que es bueno ser más inclusiva y que la inclusión y la diversidad es algo que enriquece, porque permite incorporar nuevas experiencias, otras ideas, otras perspectivas que pueden enriquecer la mirada y enriquecer las decisiones que se toman. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que esa última respuesta, donde resalta honestidad, fuerza, compromiso, esos son valores del liderazgo de la mujer, pero del liderazgo en general, y que debemos llevar a nuestros valores culturales, a no olvidar a nivel de la sociedad, del empresariado, a trabajar con fuerza, con honestidad y con compromiso, con escucha, con empatía, y así ir sorteando estas decisiones difíciles. Realmente muchísimas gracias, muy inspirador. Espero vernos pronto. Hasta luego, Eduardo, y a todos los participantes. Hasta luego. Hasta luego. Realmente a uno le queda la cabeza reflexionando, como decía muchas veces la palabra difícil, siempre una visión de conjunto, siempre una visión
donde todos tenemos que estar incluidos, escuchados, inspirados, pero también empatizados, tomando decisiones difíciles, pero mirando ese largo plazo, donde el Estado de Derecho, las instituciones, son fundamentales para construir ese futuro que nos esperanza, que nos incluye a todos.